estilo así de barroco. El tema que hemos escuchado, Canón, así instrumental, con ese violín principal y el violín también de las niñas, que el profesor Felipe Paredes ha preparado, pues, para esta noche, el día de hoy. Como estarán notando, la comparsa tradicional Huamanga Tunante tiene en sus filas a varios talentosos artistas de diferentes géneros y que el día de hoy están presentando este recital con anticipación en los días del Día de Mamá. El Centro Cultural Huamanga Tunante y sus talentos. La temática para hoy, Viernes de Identidad. Se van preparando porque nos tienen un último tema musical. Porque nos iremos hasta México, ¿verdad, don Felipe? Nos vamos hasta allá, perfecto. El paso doble a través del Sopilote Mojado. Tema musical e instrumental también. Señor Felipe, adelante. Un fuerte aplauso una vez más y que continuemos con esta bonita velada. A los que están llegando también, bienvenidos. Pónganse cómodos, por favor, y disfruten de todo lo que tendremos el día de hoy. Un fuerte aplauso, sí señores. Gran talento el de usted, profesor Felipe Paredes, y las niñas del violín que estuvieron presentándonos, gracias con el marco musical de la guitarra también de igual manera. Estuvieron presentes ellos iniciando esta maravillosa velada. Perfecto, señoras y señores, continuaremos porque tenemos una gran cartelera de artistas del Centro Cultural Huamanga Tunante que el día de hoy estarán presentándonos todo su gran arte en esta noche de talentos. Agradecemos también a las autoridades, algunas que están acá con nosotros en estos precisos momentos y ya está en el escenario y alistándose. Un fuerte aplauso para el profesor Alejandro Camasca, ahí con el charango respectivo. Ya estará presentándonos todo lo que tiene para nosotros el día de hoy. Él nació en Ayacucho, es hijo del músico folclorista ayacuchano don Luis Camasca Córdoba. Es ingeniero agrónomo de profesión y docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Fue miembro de la Tuna Decana de América de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es gestor, fundador y director musical de la Estudiantina Universitaria de Ciencias Agrarias de la UNCH y ganador del primer Festival Nacional del Charango Peruano Cusco en 1980. Tendríamos que hablar mucho sobre usted, profesor Camasca. Muy buenas noches. Quizás pueda saludar a su público a través del micrófono en estos instantes. Profesor Camasca, el micrófono es suyo también para que pueda saludar a todo el público presente aquí el día de hoy. Adelante.
Muy bien, seguimos entonces. Por su trayectoria artística como promotor de la cultura musical de Ayacucho y el Perú, tiene reconocimientos por el Congreso de la República en los años 2017, 19 y 21. Muchos conciertos realizados fuera del Perú, en Brasilia, Río de Janeiro, en Canadá, en España, en Italia, también en Barcelona, Madrid, producciones musicales en CDs y demás detalles. Con la Tuna Universitaria Decana del Perú, de San Cristóbal de Huamanga, está también con la Estudiantina Universitaria de Ciencias Agrarias de la UNCH, y la primera grabación como el Charango de Oro del Perú por sus bodas de coral, 35 años, la música ayacuchana y del Perú. Y su segunda grabación como Charango de Oro del Perú, Melodías Instrumentales del Mundo. Ahí está, justamente el profesor Alejandro Camasca Vargas. Un fuerte aplauso para él. Y a iniciar con el gran arte en el charango. Adelante, por favor. A ver, y vamos a un poco amenizar esta bonita tarde. Vamos con las palmas, arriba de la canción. Sí, todos los presentes aquí en el Cine Teatro Municipal. Que sea festivo estas presentaciones. Tema que acabamos de escuchar, Chulaya Sarachamanta. Ah, qué bonito inicio con el profesor Alejandro Camasca, quien nos tiene un último repertorio a continuación a través de una melodía bastante conocida por todos nosotros. Es más, no hay nadie, creo yo, quien haya escuchado la siguiente canción que nos va a interpretar, así también a ritmo de instrumental, el profesor Alejandro Camasca. Las bellas señoritas también, integrantes y miembros de la comparsa Huamanga Tunante, aquí están acompañándonos
para de igual manera deleitarnos así con sus movimientos siempre suaves y finos y acompañar a los artistas al día de hoy. Bien, profesor Camasca, adelante a continuar con el buen arte. El instrumento que él está en estos momentos afinando los detalles técnicos, si más no me equivoco, es el ronroco, ¿verdad? Si más no me equivoco. Usted lo conocía también como un charango más grande o una guitarra más chiquita, pero bueno, ese es el nombre respectivo. Ahora sí. Y después de presenciar a Feliciano Zapata, porque nos habíamos quedado en este artista integrante del Centro Cultural Huamanga Tunante, nos visitarán también los señores Oscar y Sandro Tenorio, el trío Huamanga Tunante, también los hermanos Jayanchira con el arpa. Ya estarán notando entonces que hay una gran variedad de instrumentos que el día de hoy estarán siendo presenciados. Es la pastilla del instrumento, está saturando la pastilla del instrumento. Alan Villanueva, de igual manera, también estará acompañándonos. Tendremos la presencia del señor River Oré, también el día de hoy. Nos estará acompañando de igual manera con un micro, dale un gran cantautor que está justamente también sobresaliendo en el tema musical artístico, el señor Javier La Rosa estará también con su banda presentándonos aquí, al igual que esos guainitos y esa música pegajosa que interpreta muchas veces en sus presentaciones el señor Juan Pilpe. Tendremos también la presencia de un gran concertista en la guitarra, el señor Ronnie Bojorquez, más conocido en el mundo artístico como Chapeco. Bien, ¿estamos listos? Profesor Camasca, perfecto. Un fuerte aplauso una vez más. Sí, que se sienta ese calor, esa alegría, ese ímpetu por parte de todos ustedes, los presentes aquí el día de hoy.
con el público que pasó. Vamos, la canción vestida. Vamos con las palmas, ¿sí? Eso. Acompañamos al ritmo de la canción. Al profesor Camasca. El famoso Cóndor pasa. Un tema musical muy, pero muy conocido. Gracias, profesor Alejandro Camasca. Muy buenas noches por su presencia. Y vamos a continuar nosotros mencionando a la gran cartelera de artistas que tenemos el día de hoy. Y además, también mencionar este evento está siendo transmitido en vivo y en directo. El famoso Cóndor pasa. En el Facebook de la Municipalidad. Tema musical muy, pero muy conocido. Gracias, profesor Alejandro Camasca. Muy buenas noches por su presencia. Y vamos a continuar nosotros mencionando a la gran cartelera de artistas que tenemos el día de hoy. Y además, también mencionar este evento de hoy transmitido. Muy buenas noches por su presencia. Vamos a continuar nosotros mencionando a la gran cartelera de artistas muy, pero muy conocido. Gracias, profesor. También mencionar este evento está siendo transmitido en vivo y en directo. Vamos a continuar nosotros mencionando a la gran cartelera de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Así que agradecemos conocido a la municipalidad en mención también al doctor Juan Carlos Arango, quien es la autoridad de DIN, por favor, al igual que al adelante, de igual licenciado manera, Miranda, lo recibimos de la Subgerencia con muchas de ovaciones, Cultura, Artesanía y Turismo. ya que el día él de nos hoy, en tiene coordinación una con imagen bonita institucional, estamos instrumentación, de realizando igual este manera, evento a través de llamado los oídos, el bastante Recital por el conocida. Día de Apenas la lo Madre. interprete, El Centro Cultural seguramente Huamanga ustedes sabrán Tunante está presentando de a qué sus artistas, a artista sus talentos, podríamos estar miembros hablando en el integrantes tema de la comparsa original. Huamanga Y él nos Tunante. estará acompañando También con su un charango tradicional nos estará visitando charango. en Muy estos bien, Tito momentos. Quispe, Hablo del muy instrumento, buenas pero noches. quien Sea lo va a bienvenido ejecutar, y a demostrarnos conocido también él, su gran aquí arte en esta noche Ayacucho, de el talentos señor del Centro Tito Cultural Quispe. Huamanga. Señor Tito, buenas noches, por favor, adelante. De igual manera, lo recibimos con muchas ovaciones, ya que él nos tiene una bonita instrumentación, de igual manera, muchas gracias. a través de los oídos bastante conocida. Apenas lo interprete, seguramente ustedes sabrán de qué artista podríamos estar hablando en el tema original. Y él nos estará acompañando ahí también con su tradicional charango. En esta ocasión, muy bien, Tito Quispe, quiero muy buenas saludar a todas noches, las sea madres bienvenido y a demostrarnos también su gran arte en esta noche de talentos donanteras de Huamanga del Centro Tunante. Cultural Huamanga Y Tunante. con el permiso de ustedes, a mi querida madre y a mi querida otra hija, también madre, que en paz descansen, que están en el cielo. Esta noche les Muy voy bien, a traer adelante. Aló. una Bien, interpretación. muchas un gracias. mix, Quiero agradecer a mi comparsa, como forma digo de mí demostrar porque no es cómo mi este propiedad, charango, antiguo integrante de esta comparsa, casi 20 y tantos cómo años, este charango por dar esta oportunidad a los en el artistas, a las proceso nuevas histórico de generaciones y a desarrollo la vieja se ha guardia. adecuado En esta a un ocasión, montón de sistemas quiero musicales. saludar a todas las madres En primer término, huamanguinas, especialmente a las tunanteras de Huamanga Tunante, y con el permiso de ustedes, el minero, a mi querida con madre un mix, y a una mi querida otra composición hija, de también un guayno madre, que en ayacuchano paz que lo descansen, hice de mi que están en autoría, el cielo. Esta noche les voy a una traer interpretación solamente musical en solo una charango, interpretación, un mix, titulado Angie, con todo como cariño forma y de amor demostrar cómo este charango, a mi hija que me está escuchando en el cielo. en el proceso histórico de su desarrollo se ha adecuado a un montón de sistemas musicales. En primer término, de ese conocidísimo grupo boliviano, que es un ícono en el folclore latinoamericano, el minero, con un mix, una composición
de un guayno ayacuchano que lo hice de mi autoría, en esta versión solamente musical en solo charango, titulado Angie, con todo cariño y amor para mi hija que me está escuchando en el cielo.
vez más. Merecen así nuestros artistas que están en el Cine Teatro Municipal el día de hoy. Gracias, señor Tito, por recibir este gran reconocimiento. Con nosotros y se está alistando Alan Villanueva. Un fuerte aplauso para él también, integrante del Centro Cultural señor Tito Quispe. Y sus talentos el día con de esos hoy, dos temas musicales en el charango nos acaba de presentar. Un fuerte aplauso una vez más. Merecen así nuestros artistas que están en el Cine Teatro Municipal el día de hoy. Gracias, señor Tito, recibir ese gran reconocimiento. Al igual que el profesor Alejandro Camasca, el señor Felipe Paredes, que nos acompañó iniciando esta bonita ceremonia. Todos ellos son parte integrante de la comparsa Huamanga Tunante y también son músicos reconocidos aquí en Ayacucho. Ya está con nosotros y se está alistando Alan Villanueva. Un fuerte aplauso para él también, integrante del Centro Cultural Huamanga Tunante y sus talentos el día de hoy a presentarnos por el recital en anticipación al Día de la Mamá aquí en el Cine Teatro Municipal. Él a través, como estarán notando ya, del instrumento del saxo. Nosotros vamos a dejar un ratito ese instrumento del charango que le da brillo siempre a los instrumentos o a los temas musicales. Tenemos ahí la presencia de él, de Alan Villanueva. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Si te acercas aquí a este micrófono, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, todas y todos. Buenas noches. Bueno, muy contento de estar aquí a compartir esta noche muy especial para todos, homenajeando a la madre de Huamanga Tunante y a todas las madres en general, ¿no? Porque la música es para compartir, es para tocar los corazones un poco. Y no hay mejor fecha que hoy homenajear a todas las madres. Y bueno, voy a tocar un poco de lo que hago y espero que les guste. Por supuesto, Alan Villanueva, un fuerte aplauso para él y a demostrarnos ese gran arte en el saxo. Temáticas diversas en cada viernes cultural, en cada viernes de identidad. Alan Villanueva, adelante por favor. Bien, vamos a esperar unos breves instantes. No sin antes recordarles a ustedes que estamos ya aquí presentes. Todos los viernes serán bienvenidos, serán invitados. El ingreso es libre cada viernes a partir de las 5 de la tarde. Ya el Cine Teatro Municipal estará abriendo sus puertas porque tendremos temáticas diversas en cada viernes cultural, en cada viernes de identidad. Alan Villanueva, adelante por favor.
señor Alan Villanueva. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos ahí actuando con él? Adelante, Alan. Gracias. Bueno, espero les esté gustando lo que hago. Voy a despedirme con un tema muy especial, un tema que me gusta mucho. Es un viaje de los dos. Se llama Taiwán, para nuestra madre, que es el único. A ritmo de blues, a ritmo de jazz, con el saxo en el instrumento. Uno de los jóvenes integrantes de la comparsa Huamanga Tunante del Centro Cultural Huamanga Tunante, el señor Alan Villanueva. Muy bien, ¿qué les parece? ¿Cómo estamos ahí actuando con él? Adelante, Alan. Gracias. Bueno, espero les esté gustando lo que hago. Voy a despedirme con un tema muy especial, un tema que me gusta mucho. Es un jazz de los 60s, se llama My One and Only Love. Justamente para un día especial, para nuestra madre, que es el único y el eterno amor, ¿no? Así que espero que le guste. Gracias. Nos transportamos a la música de la hierra, la música del antaño, con esta melodía a continuación. Villanueva, un bonito regalo por el Día de Mamá con anticipación. Alan, qué gran arte tuyo. Muchísimas gracias por tu presencia. Y así es, el Día de Mamá lo estamos adelantando en este bonito recital. Sé que falta una semana y unos días más
para que podamos festejar justamente a cada mamita aquí en Ayacucho y a nivel nacional también como se merece. Entonces, que todas las damas, mamás, y las que serán quizás en un futuro, pues, a todas las mujeres en general, que estén disfrutando de este momento. Un fuerte aplauso para todas ustedes presentes aquí. Un fuerte aplauso a Alan Villanueva. Un bonito regalo por el Día de Mamá con anticipación. Alan, qué gran arte el tuyo. Muchísimas gracias por tu presencia. Y así es. El Día de Mamá lo estamos adelantando en este bonito recital. Sé que falta una semana y unos días más para que podamos festejar justamente a cada mamita aquí en Ayacucho y a nivel nacional también como se merece. Entonces, que todas las damas, mamás y las que serán quizás en un futuro, bueno, a todas las mujeres en general que estén disfrutando de este bonito evento. Un fuerte aplauso para todas ustedes presentes aquí en esta maravillosa noche. Con esas manos mágicas del instrumento del saxo y el ritmo del blues, del jazz, vamos a volver a un instrumento que aquí en Ayacucho pues se toca y bastante, ¿no? No hay ninguna persona que cuando salga fuera de la ciudad y diga, ¿usted es ayacuchano? Sí. ¿Qué instrumento toca? La guitarra. Pues ahí tenemos ya presente y listo al señor Rómulo Quispe Loaiza, un gran guitarrista aquí en Ayacucho, perteneciente al trío Voces de Huamanga, docente. Él, un fuerte aplauso le brindamos porque nos va a deleitar a varios artistas con esas manos mágicas y maravillosas y a través de este gran instrumento que ha pasado por generaciones y que muchos de ellos la siguen conservando, por supuesto. Y muchos jóvenes también están aprendiendo de aquellos artistas del antaño que siguen difundiendo siempre la buena música ayacuchana. Muy bien, muy buenas noches. Señor Rómulo Quispe Loaiza, por favor, adelante. Él también es parte integrante de la comparsa Huamanga Tunante y del Centro Cultural Huamanga Tunante. El día de hoy estamos presentando así a varios artistas que están integrando dicha comparsa y que a mamita le están dando el homenaje respectivo en esta fecha importante, días antes del Día de Mamá. Adelante, por favor, caballero. Qué buena esa guitarra melodiosa, suavecita. Gracias por ese juego de luces, un poco también que ayuda, ¿no? a la magia de todo evento y de todos los artistas que se encuentran aquí esta noche. Noche de Talentos, la Municipalidad Provincial de Huamanga, en coordinación con la subgerencia de la Municipalidad Provincial de Huamanga, está realizando este evento y todos los viernes culturales, los viernes ahí el profesor Rómulo Quispe Loaiza está afinando para el siguiente tema musical, esas cuerdas. Ay, qué buena esa guitarra melodiosa, suavecita. Gracias por ese juego de luces, un poco también que ayuda, ¿no? a la magia de todo evento y de todos los artistas que se encuentran aquí esta noche. Es una noche de talentos. La Municipalidad Provincial de Huamanga, en coordinación con la subgerencia de la Municipalidad Provincial de Huamanga, está realizando este evento y todos los viernes culturales, los viernes de identidad. Ahí el profesor Rómulo Quispe Loaiza está afinando para el siguiente tema musical esas cuerdas en su guitarra. Muy bien. Tal vez algunas palabras, profesor Rómulo, antes. A ver, vamos a pasar el micrófono por acá.
Gracias. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Miguel. Te agradezco. Él se va a despedir con esta bonita melodía en guitarra. Adelante, profesor Rómulo Quispe A todas Loaiza. las madres, especialmente Huamanga Tumanti. Me siento honroso en integrar este grupo de años. Y a todas las madres del mundo, que el domingo próximo quisiera que lo pasen bonito. Voy a dedicarles un tema de un cuadro costumbrista, como ayacuchano que soy. Como título lleva Herranza. Es la fusión de 3 temas y el último es parte de una composición mía. Gracias. Él se va a despedir con esta bonita melodía en guitarra. Adelante, profesor Rómulo Quispe Loaiza.
se demostró su gran arte el profesor Rómulo Quispe Loaiza. Qué bonito toril. Gracias por acompañarnos con esa melodía Herranza. Me la había iniciado con el tema Nube Gris. También una muy bonita melodía. Ah, se están adelantando. Muy bien. Ahí está. Ella es, y la conocen seguramente, Angelita León y las Cuscaya. Están presentes aquí. Un fuerte aplauso. Unas niñas talentosísimas que han recibido diferentes condecoraciones. Así no solo nos aquí en demostró Ayacucho, sino también en la capital. Su gran arte, el profesor Rómulo Quispe Loaiza. Qué bonito toril. Gracias por acompañarnos con esa melodía Herranza. Él había iniciado con el tema Nube Gris. También una muy bonita melodía. Ah, se están adelantando. Muy bien. Ahí está. Ella es, y la conocen seguramente, Angelita León. Y las Cuscaya están presentes aquí. Un fuerte aplauso. De Huamanga. Unas niñas talentosísimas de turismo, cultura y que han recibido diferentes condecoraciones, no solo aquí en Ayacucho, sino también en la capital, principalmente en el Congreso de la República, junto Angelita, hermana ¿cómo estás? Perlita, Buenas noches. Bueno, ella no está. Muy bien, ¿estamos listas? Sí, claro que sí. Pero muy ella, bien, ahí Angelita estamos ya León, con un marco se musical encargará también. justamente de El poner bajo, ahí con la son pandereta, esa son la guitarra, esta bonita el noche que estamos charango, teniendo. la segunda guitarra el y día demás de hoy. detalles. Agradecimiento especial. También pedirles algo a todo el público que estamos presentes aquí. de Huamanga. Quizás no sea También necesario que mi a la persona pueda estar sugerencia de turismo, pidiendo cultura y los artesanía. aplausos, o que nos De igual pongamos manera, los señores de festivos imagen mientras los artistas institucional también van en estos tocando instantes alguna están melodía. transmitiendo en vivo todo lo que está sucediendo aquí en el Cine Teatro Municipal. Sintámonos Angelita, festivos ¿cómo estás? en este Buenas recital noches. por el Día de Mamá Hola. con Día Muy bien, ¿estamos listas? Sí. Claro Centro que sí. Cultural Muy bien, ahí Huamanga estamos Tunante ya. está presentando Musical también. a los integrantes El de la comparsa bajo, Huamanga ahí con la Tunante pandereta, el día de hoy. la Están guitarra, mostrando su talento charango, en el la Viernes segunda guitarra Cultural, y demás detalles. Viernes de Identidad. También Bien, pedimos Angelita, algo a todo buenas el público noches, que ¿cómo estamos estás? presentes aquí. Adelante. Quizás no Gracias, sea Miguel. necesario que Buenas mi persona noches. pueda estar Buenas noches, querido público. pidiendo los aplausos Un saludo o que nos especial a pongamos todos y a cada uno de festivos ustedes. mientras nuestros artistas Gracias, también van tocando Municipalidad alguna Provincial de melodía. Huamanga. Si ustedes consideran Gracias a aplaudir mi amada al ritmo de la canción y comparsa demás, Huamanga Tunante. hagámoslo. El día de hoy Sintámonos estamos festivos acá. en este recital por el Día de Mamá Grupo con día de Cuscaya, muy anticipación. felices de El estar Centro aquí Cultural con todos Huamanga ustedes. Tunante está presentando Queremos dedicarles a los esta bonita integrantes de la canción con el comparsa mayor Huamanga cariño Tunante que para el día de todos hoy ustedes. están mostrando su talento en el Viernes Cultural, Viernes de Identidad. Bien, Angelita, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Miguel. Buenas noches, querido público. Un saludo especial a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Municipalidad Provincial de Huamanga. Gracias a mi amada comparsa Huamanga Tunante. El día de hoy estamos acá, el Grupo Cuscaya, muy felices de estar aquí con todos ustedes y queremos dedicarles esta bonita canción con el mayor cariño para todos ustedes. Gracias.
y Putinamayu. Ahí el primer tema musical de Angelita León, la señorita del proyecto Cuscaya. ¿Cómo estás, Angelita, en esta noche? ¿Todo bien? Muy feliz de estar con todos y cada uno de ustedes. Gracias a Jaime en el sonido, a toda la comparsa. Nosotros somos Cuscaya. Esta vez Freddy acompañándonos en la guitarra base. Muchísimas gracias, Freddy. En el bajo, Ale Inouye. La medalla y Laujori, para servirles con el mayor cariño, musical de Angelita León y las señoritas del proyecto Cuscaya. Muy bien, ¿cómo estás, Angelita, en esta noche? ¿Todo bien? Muy feliz de estar con todos y cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso a ellas, integrantes de la comparsa Huamanga Tunante. A toda la comparsa. Un gran futuro. Y nosotros somos Deseamos Cuscaya. A todas ellas. Esta vez Freddy acompañándonos Seguro que será. en la guitarra base. Muchísimas gracias, Freddy. En el bajo, Ale Inouye. Y en la danza, Laujori, para servirles con el mayor cariño, Angelita Dian. La siguiente canción, para bailar, para cantar, una canción que nos representa mucho y espero que la disfruten. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a ellas, integrantes de la comparsa Huamanga Tunante. Tenemos aquí presentes el día de hoy. Un gran futuro. Están viendo, seguramente. Deseamos cómo están interpretando a todas ellas en el arte musical. Y seguro que será de esa manera. Entonces, muy bien. Adelante ustedes entonces. Cierre por eventos para que se animen también por si hay un talento escondido. Bien, Angelita, adelante. Y ahora sí, ¿qué les parece así? Los niños. Vamos con las manos arriba. Aquí presentes el día de hoy. Que Vamos están todos. viendo seguramente Disfrutemos de los cómo están profesionales interpretando el también. tema ahí Angelita y las chicas Cuscaya. Entonces, siempre es bueno presenciar este tipo de eventos para que se animen también por si hay un talento escondido en Angelita. Adelante. Y ahora sí, ¿qué les parece así? Ajá. Vamos con las manos arriba. Vamos todos. Que disfrutemos de los carnavales también.
fuerte aplauso le brindamos. O hay otra melodía. Sé que tenemos el día de hoy una gran gama de talentos que presentar. Vamos, Angelita. Hemos vuelto hace unos meses, no les puedo decir a que través no, así del que, ¿quieren carnaval otro? que nos han interpretado ellas, febrero y Pero marzo. ustedes, ahí va. Pues estos Muy bien. temas Vamos a se despedir así escuchan, se justamente interpretan todo la el año. presentación de Ahí ella están Angelita, con este último León tema y compañía. musical. Muy bien, Angelita. Ajá. Gracias por ¿De tu acuerdo? presencia, a todas Que siga el ellas. show, Angelita León y Un fuerte aplauso le brindamos. Coscaya, adelante. ¿O hay otra melodía por ahí quizás, Angelita? No lo sé, a ver, coméntanos. Sé que tenemos el día de hoy una gran gama de talentos que presentar. Vamos, Angelita. Bueno, a ustedes no les puedo decir que no, así que ¿quieren otro? Por ustedes, ahí va. Muy bien, vamos a despedir así justamente la presentación de ella con este último tema musical. Ponerse de acuerdo y que siga el show, Angelita León y las señoritas del Proyecto Coscaya. Adelante. También ellas finalizaron su participación. Un fuerte aplauso a las niñas, se merecen todo eso y mucho más. Angelita, chicas Coscaya, gracias por acompañarnos el día de hoy. Perfecto, vamos a tener seguramente muchas más presentaciones en esta oportunidad. Estamos con la comunidad Huamanga Dinante, con los integrantes, miembros de la comunidad Huamanga Dinante y sus talentos el día de hoy. Vamos a continuar. Carambas, creo que ya no hay ningún asiento. Los carnavales disponible, también, aunque ellas quizás, finalizaron su participación. Un fuerte aplauso a las niñas, se merecen todo eso y mucho más. Angelita, chicas Coscaya, gracias por acompañarnos por favor, el día cómodos de y hoy. disfruten Perfecto, este viernes las cultural, vamos este viernes
a tener seguramente en muchas más presentaciones. En esta oportunidad estamos con el Centro Cultural Huamanga Tunante, con los integrantes, miembros de la comparsa Huamanga Tunante y sus talentos el día de hoy en el recital por el Día de Mamá. Bien, vamos a continuar. Carambas, creo que ya no hay ningún asiento disponible, aunque quizás por los laterales hay algunos asientos que todavía no están siendo ocupados. Los que quizás están parados podrán acomodarse. Son libres de poder hacerlo, por favor. Siéntanse cómodos y disfruten de este viernes cultural, de este viernes de identidad. Es momento de presentar a una dama. Buenas noches, Sandy. Ella ha participado en numerosas participaciones, habiendo ganado también en el año 2014 el concurso de la canción ayacuchana. Ella proviene justamente de una familia de artistas, de la familia Chuchón. Presentamos y pasa adelante, por favor, Sandy Chuchón. Un fuerte aplauso a ella, quien con su voz encantadora y melodiosa el día de hoy también está siendo partícipe dentro de los talentos del Centro Cultural Huamanga Tunante, de la comparsa Huamanga Tunante. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Adelante. Es un bueno tradicional, Flor de Cantuta. Un fuerte aplauso le brindamos antes de su presentación. ¿Puedes subirle un poquito más volumen, por favor? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí. Muchas gracias por la invitación a nuestra comparsa Huamanga Tunante, por esta hermosa celebración en homenaje al Día de la Madre. Yo también me siento dichosa ya de ser mamá. Justo mi hijita estaba por aquí expectando. Voy a deleitar un temita que es un bueno tradicional, Flor de Cantuta. Un fuerte aplauso le brindamos antes de su presentación, así como a todos estos artistas que esta noche estarán presentándose. Y un gran marco musical tenemos detrás de Sandy. Ahí está el gran Juan Pilpe, quien también va a tener una presentación personal. Bien, Juancito, buenas noches, bienvenido. También Marquito Taipe. Marquito un voto de aplauso para Marquito y Juan Pilpe. Lo vemos en muchas presentaciones, un gran artista. Ya ustedes verán más adelante qué va a hacer con la guitarra. Y también a Hans Maldonado, ahí con los instrumentos de vientos, nos va a acompañar de igual manera. Es importante. A ver, en la ¿estaremos listos de entonces? La Municipalidad Provincial de Huamanga. Ustedes ingresen los días miércoles o jueves y ahí estará saliendo. Ese agradecimiento siempre principal a todos los presentes aquí el día de hoy por darse ese tiempo, sí, por darse ese espacio que es importante. ¿Y por qué no aprovecharlo de manera cultural? Hay arte, hay canto, hay danzas también todos los viernes. Ya les estaremos comunicando la próxima semana qué temática estaremos teniendo para este viernes o todos los viernes de identidad, ¿sí? Es importante esto en la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Ustedes ingresen los días miércoles o jueves y ahí estará saliendo ya justamente a través de los flyers oficiales qué temática estaremos teniendo cada viernes. Ahora estamos con la comparsa Huamanga Tunante en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huamanga y a nombre del doctor Juan Carlos Arango Claudio, nuestra autoridad edil, y también a la del licenciado Iván Miranda, representante de la Sugerencia de Turismo, Artesanía y Cultura de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y los chicos de imagen institucional que están aquí presenciando también este evento y encargándose de la transmisión en vivo y en directo para que desde sus hogares también muchas personas están por allá puedan estar tranquilamente desde la comodidad de su casa poder ver todos los detalles que estamos teniendo el día de hoy. ¿Estamos listos, Sandy? ¿Sí? A ver, vamos a... Hay que dar gracias a Dios por tener a nuestra hermosa madre, por ellas que nos dieron la vida, que nos cuidaron con mucho amor, todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho por nosotros. Vamos, chicos. Vamos. Flor de Cantuta, bella y hermosa, eres
hombres del mundo andino, los que pintan la gran historia. A ver, esas palmitas. Flor de Cantuta, flor despreciada, te marginaron porque eres roja, pues como sirves para bella y hermosa, de lujo eres rojita, color de sol, solo me adornas, altas y humildes. Aquellos hombres del mundo andino, los que gritan flor de Cantuta, bella y hermosa, eres rojita, color de sangre, solo adoro una santa humilde, flor despreciada, y serás esperanza de nuevas vidas. Pues tu risa, de lujo, cuando me llegan, cuando me salen, bajo tu sombra, pues tú nos sirves para que adores. Flor de Cantuta, bella y hermosa, cambio frío, eres rojita, color de sangre, altar de humildes, y serás esperanza de nuevas vidas. Cuando me quieran, cuando me sienten, que me arrastren bajo tu sombra, pues tú nos sirves para que adoran. Cuando me salen, que me arrastren bajo tu sombra, de nuestras vidas. Altar de lujo, altar de oprime, solo adornas, altar de humilde. A continuación, vestida con esa marinita y Cuando me quieran, cuando me tiene su guayno, sangre, su charapí, que me su marinera, arrastren bajo tu sombra, pues tú nos sirves para que adornes, altar de lujo, altar de humilde, me das esperanza de nueva vida. Gracias. Un hermoso tema. así te quiero yo. A continuación, así te viene amo vestida yo. con esta marinerita y Así te azuchana. Sabemos que quiero yo. Ayacucho tiene su Así te guayno, sus amo yo. yarabíes, sus marineras, Quiéreme sus como te carnavales. quiero, amame como Vamos, te esa amo yo. guitarrita, que suene Barquito. Quiéreme como te quiero, amame Así como te quiero yo, amo para yo. ustedes. Así te quiero yo, así te amo yo. Así te quiero yo, así te amo yo. Quiéreme como te quiero, amame como te así te quiero yo. Quiéreme como te quiero yo, como te así te quiero yo. Y si no me sientes amo yo, vamos a aprender como te quiero, amame como te amo yo. Vamos a aprender como te quiero, amame como te quiero, amame como te amo. Así te quiero yo, quiéreme como te amo yo, como te amo. Así te quiero yo, así te amo yo. Quiéreme como te quiero, amame como te amo. Te quiero, amame como te amo yo. Y si no me crees, vamos a la prueba. Y si no me amas, vamos a la prueba. Quiéreme como te quiero, amame como te amo yo. Así te amo yo, así te quiero yo, así te amo yo. Y dice, como te quiero, amame como te amo. Pero de Huamanga, señores, una buena huamanguinesa, segundita que suena. Así te quiero yo, así te amo yo. Así te quiero yo, así te amo yo. Quiéreme como te quiero, amame como te amo yo. Así te quiero yo, como te quiero, te amo yo. Así te quiero yo.
a Sandy Chuchón. Qué bonito arte el tuyo, Sandy. A seguir adelante, por favor. Adelante. Ella también, como lo mencionó, es mamita. Ellas Feliz día con anticipación. A todas las mamás también aquí presentes el día de hoy. Como están notando, estamos teniendo una gran variedad. Hemos comenzado con el tema de los violines, el charango, el saxo, la guitarra, ahora el arte vocal de la bella Sandy Chuchón. Y vamos a continuar con las damas, porque vamos a presentar ahora, en este viernes cultural, viernes de identidad, a las hermanas Alpaja. Ellas son Elizabeth y Miriam. Buenas noches, por favor. Adelante ustedes dos. Ellas han sido gestoras, por cierto, de la música yacuchana allá en Tambo. Muy bien, un aplauso. Le brindamos lo mejor de nosotros. Ellas pertenecen a la estudiantina municipal y ahora también ya pertenecientes a la estudiantina Huamanga Tunante. Muy buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Miriam. Las hermanas Alpaja, adelante, por favor, a saludar a su público también presente el día de hoy. Muy buenas noches. Nos complace estar presente esta noche, querido público. Saludar a esas hermosas madres, a las madres huamanguinas, esperando que este par de cantos que hemos preparado con mucho cariño les sea de su agrado. Es una noche huamanguina, una noche yacuchana, esperando pues que este repertorio de nuestros grandes cantautores ayacuchanos nos lleguen al corazón. Muchas gracias. Para ti, mamá, Teodora Gómez.
tema es de la autoría del compositor Carlos Guamán, a quien también hacemos llegar nuestro saludo. Grandes compositores de Guamán. El siguiente tema musical es de autoría de Walter Humala, Palomita Vanidosa. Para ustedes con mucho cariño. Ya no quiero que me quieras, palomita, ya no quiero. Ya no quiero ser tu amante, palomita, no te entiendo. Ya no quiero ser tu amante, palomita, no te entiendo. No quiero que me quieras, palomita, soy paloma silvestre, palomita, hecho al viento. Ya no quiero que me quieras, palomita, soy paloma silvestre, palomita, hecho al viento. Ya no quiero ser tu amante, palomita, eres de palomar, palomita, vanidosa, palomita, eres de palomar, palomita, vanidosa. Soy paloma silvestre, palomita, hecho al viento. Soy paloma silvestre, palomita, hecho al viento. Y tú eres de palomar, palomita, vanidosa. Y tú eres de palomar, palomita, vanidosa. Canto es de madrugada y en el tiempo permanece. Mi canto es de madrugada y en el tiempo permanece. Tal vez un día el viento te susurre mis recuerdos. Tal vez un día el viento te susurre mis recuerdos. Canto es de madrugada y el viento te llevará susurrando mis palabras. Canto es de madrugada y el viento te llevará susurrando mis palabras. Me susurra el viento, te susurra el mío volando al abrigo de tu jaula. Prefiero el mío volando al abrigo de tu jaula. El viento te llevará susurrando, quisiera verte volando. El viento te llevará susurrando mis palabras. Así con ellos disfrutar de la libertad absoluta. Así con ellos disfrutar de la libertad con tus lágrimas, la libertad con tus Así despedimos a las hermanas Alpaja, Elizabeth y Miriam. Qué bueno con la música de nuestra localidad. La música ya escuchada. Muchísimas gracias, señoras lindas, por acompañarnos en esta noche del Centro Cultural Huamanca Tunante. Talentos, la temática a través o por motivos de recital con anticipación al día domingo 14 de mayo. Bien, vamos a continuar nosotros presentando a nuestros artistas el día de hoy y vamos a retornar. Abrimos a las hermanas Alpaja, Elizabeth y Miriam. Qué bueno con la música de nuestra localidad.
La música yacuchana, muchísimas gracias, señoras lindas, por acompañarnos en esta noche. Un fuerte aplauso para ella. Centro Cultural Huamanga Tunante y sus talentos. Esa es la temática a través por motivos del recital con anticipación al día trabajos de musicales mamá, ¿no? El día domingo 14 de mayo se estarán festejando estas celebraciones a todas las mamitas. Bien, vamos a continuar nosotros presentando a nuestros artistas el día de hoy y vamos a retornar al instrumento que da brillo siempre dentro de los marcos musicales. Es el charango. Y en esta ocasión, la gran Normita Cuenca estará presentándonos su gran arte. Un fuerte aplauso para ella. Tenemos a una con gran el señor dama. Santos Silvestre también estará acompañando y en el marco musical ella, Norma Cuenca, charanguista, intérprete, grabó trabajos musicales como agrupación musical femenina Quilla y también como solista a través de Norma Cuenca y lo pueden apreciar en las redes sociales, en el YouTube. Y también a quienes También van a es gestora estar cultural detrás de su persona. donde organizó festivales del charango Normita nacional Cuenca, muy buenas e internacional noches. aquí en Huamanga. Aquí estamos Y presentes. también Micrófono, en la por ciudad favor, de Ica, gracias. con participaciones de grandes charanguistas de renombre internacional. Tenemos a una gran dama que ella, el día de hoy, Hola. estará refiriéndonos con ese bello instrumento del charango. Así que en las redes sociales también a Normita Cuenca, ustedes pueden ubicarlos como tal. ¿De acuerdo? Muy bien, Normita, ¿cómo está? Buenas Ahí estamos noches. listos Espero que ya también para estén poder presentar disfrutando a ella de esta y también a maravillosa quienes velada. van a estar El día de hoy, detrás de su recital persona. para todas las mamás. Correcto, Normita Cuenca, muy buenas noches. Aquí estamos presentes, el micrófono, por favor, gracias. Miguelito, por la presentación. Muchísimas gracias por Ahí esta la tenemos asistencia. presente, sí. La verdad me siento muy emocionada. Hola. Muy bien. Un poquito más alto, por favor. ¿Cómo están ustedes? Hola. A ver, ¿sí? ¿Están bien? Buenas noches, Con todos los hola, sí, ánimos hola, puestos. hola. Eso, así debe ser Muy bien, siempre. Normita, ¿cómo Siempre está? debemos Buenas estar noches. positivos. Espero que también esté Desde disfrutando cualquier circunstancia, de siempre esta positivo. maravillosa velada que Vamos estamos a teniendo el día de hoy, recital para todas las mamás aquí en Ayacucho. Dedicarles. Estoy preocupada con mi charango que no sale. Buenas noches, querido público. Gracias, Miguelito, por la presentación. Muchísimas gracias por esta asistencia. La verdad me siento muy emocionada Ahora sí. de participar Un poquito bájame el en charango, esta un hermosa poquito, velada. un poquitito nomás. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿sí? Ahí, ¿Están bien? Con todos los ánimos Ahora puestos. sí, ahora sí nos ponemos. Eso, así debe ser siempre. Siempre debemos estar Felices. positivos. Voy a Pese a aprovechar cualquier este marco circunstancia, musical. siempre positivos. Como han visto, hay tantos Vamos a talentos en nuestra comparsa Huamanga Tunante, que estoy muy dedicarles. agradecida. Y pues Estoy estamos preocupada con mi charango que no homenajeando el sale. Día de Mamá por adelantado. Y pues un aplauso a todos ustedes que han asistido. Para ustedes este hermoso tema. Es imposible de Luis Guerra Huamanguino. Gracias. Ya. Ahora sí. Un poquito bájame el charango, un poquitito. Ahí. Ya. Ahora sí nos ponemos felices. Voy a aprovechar este marco musical. Como han visto, hay tantos talentos en nuestra comparsa Huamanga Tunante. Les estoy muy agradecido. Y pues estamos homenajeando el Día de Mamá por adelantado. Y pues un aplauso a todos ustedes que han asistido. Para ustedes este hermoso tema. Es imposible de Huamanguino.
guitarrista, talento. Muchísimas gracias. Gracias por esa lluvia de aplausos. Estamos felices, la verdad. A mí me da mucha A alegría. mí también me emociona porque mucho. ¿Y cómo no me voy a emocionar con la asistencia de todo el público presente, el público querido? Aparte de este gran marco musical de tantos profesionales. Y le vamos a pues saludar a cada uno. A Santo Silvestre lo tienen en la mandolina. A mi gran amigo Juancito Pilpi, un gran artista también en la guitarra base. Y a mis dos bailarinas, a mis dos modelos de Y permítame también saludar a Marquito Hernando, quien es gran guitarrista, talento ayacuchano, Madeín Ayacucho. A mí me da mucha alegría porque con él he grabado mis primeros discos. Bueno, también aquí tenemos a Hans Maldonado, un gran charanguista y vientista también, por favor. El tema Veneración de Edwin Montoya. Es un hermoso tema. Alenoy. Pues, para a mi gran amiga bajista que es del grupo Cuscaya, por favor. Y a mis dos bailarinas, a mis dos modelos de Guamanga Tunante. Muchísimas gracias. Permiso de ustedes. A mi madrecita. Ah, tres, perdón, tres. Yo estoy viendo dos ya la edad, creo. Amaya Chainataja. Bueno, como es un homenaje a mamá, voy a interpretar el tema Veneración de Edwin Montoya. Julia Godoy. Es un hermoso tema escrito pues para las mamás que han hecho tanto esfuerzo, gran sacrificio por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿no? Y voy a agradecer con el permiso de ustedes a mi madrecita linda que está presente, Cristina Navarro. Gracias, mamita, por todo. Permítame también saludar a una gran amiga con quien empecé un grupo femenino taquizonco, Julia Godoy. Para todas las mamás del Perú y el mundo, que gracias a orgullo de tu madrecita, orgullo de en estos versos va todita mi alma, que más podría ofrecerme en estos versos va todita mi alma.
nosotros con las damas, ¿de acuerdo? Una gran promesa artística nos va a visitar en estos momentos. Se trata de Maigret Surama. Un fuerte aplauso, así le brindamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Adelante. Gracias, Norma, por presentarte aquí con nosotros en el Cine Teatro Municipal. Noche cultural, un fuerte aplauso. Agradecemos también al marco musical, que todos ellos son parte integrante. Ahí está de la comparsa Huamanga. Las oraciones a nuestros artistas de esta noche. Este bonito recital, con días de anticipación por el Día de Mamá. Y vamos a continuar nosotros con las damas, ¿de acuerdo? Una gran promesa artística nos va a visitar en estos momentos. Se trata ella de Maigret Surama. Seguramente la han escuchado también ya en diversas ocasiones. Maigret, muy buenas noches. Adelante, requerimos tu presencia para que continuemos con esta noche cultural. Un fuerte aplauso a Maigret, que se encuentra ya con nosotros. Ahí está ella. Vamos con las ovaciones a nuestros artistas de esta noche, en los viernes de identidad. Hola, sí. Un saludo. Hola, sí. Muy buenas noches tengan todos los presentes. En esta oportunidad quienes hablan soy Maigret Surama y quiero dedicarles este hermoso huayno en este día tan especial que estamos adelantando lo que es el fecha más importante para todos nosotros, que es el Día de la Madre. En esta noche un saludo muy especial para las mamitas de la comparsa Huamanga Tunante, en la que me siento muy honrada de pertenecer. Este hermoso tema quiero dedicarle con mucho cariño para todos ustedes. Y sin antes, quiero dedicar también ese tema y quiero mandar un saludo a mi mamita que no se encuentra el día de hoy. Pero sé que gracias a ella soy lo que soy. Gracias a ella canto para todos ustedes este hermoso tema. Tan solo conmigo misma. Hola, sí. Porque pues Dios mío, tanto castigo sé, yo nunca he sido mamá. Tan solo conmigo misma. Mentiras, engaños en mi camino, tristeza y pobreza siempre he tenido desde mi primera infancia. Mentiras, engaños en mi camino, tristeza y pobreza siempre he tenido desde mi primera infancia. Nunca yo he sido mala con nadie, tan solo conmigo misma. Si fuera cobarde yo te pediría eterno sosiego para mis males, con el premio del amor solo conmigo misma. Si fuera cobarde yo te pediría eterno sosiego para mis males, con el premio del amor mi primera infancia. Llego de mi destino, prefiero la vida dura eterna, solo te pido que sea mi primera infancia. Llego de mi destino, prefiero la vida dura eterna, solo cobarde yo te pidiera eterno sosiego para mis males, con el premio de la muerte. Si fuera cobarde yo te pidiera eterno sosiego para mis males, pero no reniego de mi destino. Prefiero la vida dura de mi destino. Solo te pido dura de solo te pido clemencia. Reniego de mi destino. Prefiero la vida dura de solo te pido clemencia. Si fuera cobarde, yo te pidiera eternos sosiegos para mis males, pero no reniego de mi destino. Prefiero la vida sosiego para mis solas, con el premio del amor de merecer. Si fuera cobarde, yo te pidiera eternos sosiego para mis males, con el premio del amor de merecer. De mi destino, prefiero la vida dura eterna, solo te pido clemencia. Reniego de mi destino, prefiero la vida dura eterna, solo te cobarde yo te pidiera eterno sosiego para mis males, con el premio de la paz. Si fuera cobarde
hermoso tema con mucho cariño. Yo sé que lo hemos cantado, lo hemos dedicado a ese ser querido. Yo te propongo. algo, aquellos que están desamparados, el nivel está
hermoso bueno con mucho cariño para todos ustedes. Así hemos escuchado a Maigret Surama con ese gran arte. Felicidades, Maigret, a seguir adelante también con ese gran arte vocal que tienes. Bien, señoras y señores, queremos mencionarles algo. Aquellos que quizás están parados en la puerta, el nivel que está en la parte superior también está habilitado. Pueden salir por esta puerta posterior y subir por las escaleras y también ubicarse en la parte de arriba, ¿no? En el segundo nivel, entre comillas. Pueden estar también ahí en las butacas respectivas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño intermedio porque queremos presentar a un representante justamente de la comparsa Huamanga Tunante y del Centro Cultural Huamanga Tunante, quienes les tienen unas palabras a continuación. Estamos hablando del ingeniero Jesús Paniagua, quien hablará justamente en nombre de la comparsa Huamanga Tunante. Un fuerte aplauso por su presencia, ingeniero Jesús. Buenas noches, adelante. Al señor Vladimir Peralta también, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido público. Y a los demás integrantes también. Agradecerles la presencia de cada uno de ustedes. Aplauso, señores. A nombre ya estarán de la reencontrándose pronto, seguramente, institución en varias Huamanga actividades durante nosotros el año, gustosos de brindar esta música a nuestras mamás. Bien. Y es agradecer el turno de en primer lugar a los representantes de la municipalidad por este espacio que nos ha cedido. Muchas gracias, y queremos Miguel, invitar y que siga adelante. Ellos son los hermanos Tenorio, Oscar. Gracias a usted por su presencia. Adelante, por favor, Osquita, al señor Vladimir Peralta también, muy buenas noches. Que esté disfrutando. Y a los demás integrantes también de la comparsa Huamanga, quienes están aquí en esta noche. Un fuerte aplauso, señores. Ya estarán reencontrándose pronto, seguramente, en varias actividades durante el año antes de que se inicien los próximos carnavales el siguiente año. Bien, es el turno de poder escuchar a dos talentosos jóvenes. Seguramente los han visto también ya en el escenario. Y queremos invitar, y pasen adelante. Ellos son los hermanos Tenorio, Oscar y Sandro. Adelante, por favor, Osquitar, Sandro, ellos son dos jóvenes ayacuchanos. Ahí están, un fuerte aplauso, que han complementado su afición y la crianza del caballo peruano de paso por su gran amor por la música y el folclore nacional, convirtiéndolos también así en un proyecto artístico cultural, llevando nuestra música ayacuchana por distintos escenarios del Perú. Con esa elegancia que los caracteriza, nos van a presentar su gran arte a continuación. Bien, Oscar y Sandro, buenas noches, adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos amigos. Somos Oscar y Sandro. Si nos acompañan con palmas por medio de estas canciones. Espero nos permita. También quiero agradecer de esta manera a la comparsa Huamanga Tunante por hacernos parte para todas las madres del Perú y del mundo con mucho cariño. Y vamos con la primera canción, una canción en quechua, en nuestro idioma. Vamos con esta guitarra para nuestra cultura ancestral. Una canción hecha para todas las madres del Perú y del mundo. Y es un adelanto por el Día de las Madres que lleva por título Cuchuyay de nuestro maestro Radulfo Fuentes. Con mucho cariño para todos ustedes. Cuya, cuya y gusta, lo hizo mi mamá, su cariño gusta. Y nuestra alma viene de esta manera. Para todas las madres del Perú y del mundo, mucho cariño. Lo hizo mi madre. Nuestra música yacuchana, muy elegante, muy expresiva, a veces nostálgica, pero sobre todo muy peruana. Que viva nuestra música yacuchana, señores. Y vamos con esta segunda parte.
plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Y aquella nube guayando el más mío blanco brilló, que con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Vamos, Marquito. Mucho cariño para usted, para todas las madres. Por su día, es un adelanto, un regalo de José Alejandro. Y aquella nube que ya robó el más fino blanco vellón, que con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Muchas gracias. Mucho cariño para usted. Muchas gracias. A las madres, en principio, por su día. Siempre dando gracias a Dios por estar aquí. De José Alejandro, la oportunidad de convivir con todos ustedes. Gracias a nuestro que ya el más fino blanco vellón, con la siguiente canción. Con la plata esta canción se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Dice así. Muchas gracias. Y nos despedimos con esta canción. Con nosotros será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Disfrutando de esta linda velada. En principio, gracias, Guamanga Tunante. Siempre dando las gracias a Dios por estar aquí y darnos la oportunidad de convivir con todos ustedes. Ya está rayando la aurora. Y gracias a nuestra comparsa Guamanga Tunante por hacernos parte de esta hermosa noche. Vamos con la siguiente canción. Esta canción, Mi Destino, muy bien escrita, Mi Destino Marinero, que lleva por título Mi Destino Marinero. ¿Quién no tuvo un destino marinero en su vida? Otra vez la soledad va conmigo de la mano. Nos vemos con esta canción. Con nosotros será hasta la próxima. Otra vez solo recuerdo, otra vez noches en vela. Ya está rayando la aurora. Lo que pasa fue dejado, pero puede volver. Tú comprendes, corazón, mi destino marinero. Y en ese mucho terror, el tiempo será más corto, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. Caminos que voy dejando, romances que van tirando, cansado de andar lejano, me entrego en otros brazos. Son solo sueños durantes, porque llegada la aurora tengo que partir mi destino marinero. No soy buen amante de despedidas de adioses, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. Que nuestra música yacuchana, quería Guamanga Tunante. Todos deberíamos sentirnos orgullosos de ser peruanos, de ser yacuchanos, un país lleno de cultura, tradición y historia. Que viva Perú, que viva Guamanga y que viva nuestra música yacuchana, que viva Guamanga Tunante. Muchas gracias por todo. Y como dice, pregúntale a las estrellas, compañero de mis noches, pregúntale pues a mí, mentiras quebrantes. Pregúntale a las estrellas, compañera de mis noches. Pregúntale pues a mí, testigo de mis milagros. Ha pasado tanto tiempo y no se
Oscar y Sandro Tenorio. Cantaron. Abrázame corazón, quiero morir en tus brazos. Abrázame corazón. Adelante. Agradecemos un fuerte aplauso al marco musical, quienes también estuvieron con nosotros acompañándonos a los 3 o 4 últimos artistas. Muchas gracias, señores. Ya los vamos a tener a ellos con la. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos así la presencia de Oscar y Sandro Tenorio, a la Municipalidad Provincial de Huamanga, en nombre del doctor Juan Carlos pues Arango quisiéramos Claudio, así brindar más espacio a nuestros artistas que el día de hoy están acompañándonos, pero detrás de ellos también hay otros artistas que están esperando para que también todos ustedes pues puedan escucharnos. Gracias Oscar y Sandro, felicitaciones y a seguir adelante. Agradecemos un fuerte aplauso al marco musical, quienes también estuvieron con nosotros acompañándonos a los 3 o 4 últimos artistas. Muy bien, señores, ya los vamos a tener a ellos. Habrá una temática distinta, estudiantina los días miércoles o jueves la comparsa Huamanga Tunante en unos momentos. Bien, vamos a agradecer a la Municipalidad Provincial de Huamanga, a nombre del doctor Juan Carlos Arango Claudio, de poder presentar también a nombre del licenciado Iván Miranda, en la subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y a los señores de Imagen Institucional en casa, en vivo nos están viendo, justamente gracias al trabajo que ellos están desplegando cada viernes de cultura, cada viernes de identidad. Más bien, seamos voceros, por favor, cada viernes habrá una temática distinta, ¿de acuerdo? Los días miércoles o jueves de cada semana pueden ingresar a la página de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Buenas noches, respetable público. Durante ese viernes presente también esta bonita noche. Es el momento de poder presentar al siguiente artista, también es integrante de la comparsa Huamanga Tunante, es uno de los talentos de dicha comparsa tradicional. Él es, y pase adelante, también lo recibimos como a los demás, Feliciano Zapata, quien nos va a interpretar también dos buenos temas musicales. Un fuerte aplauso por su presencia, lo tenemos ya ahí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a ustedes por estar acá. Que estaremos vamos a deleitarles en estos momentos. Feliciano, muy buenas noches. El primero, también a tu que público, se llama Reina de Flores, dedicado desde luego. Buenas noches, respetable público. Vamos a pedir también adelante, esta bonita maestro, noche Reina de para Flores. poder deleitarnos con la nuestra bonita música, con nuestros. A ver si me acompaña con la palma. Las algarabías, los carnavales. Y obviamente ¡Caporalito! las hermosas huamanguinas aquí presentes que nos acompañan, parte de la comparsa Huamanga Tunante, y ahora ya estudiantina también Huamanga Tunante, y una gran organización Huamanga Tunante. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a ustedes por estar acá. Vamos a deleitarles dos cancioncitas. El primero que se llama Reina de Flores, dedicado desde luego a mi amada Florcita. Vamos a pedir, adelante maestro, Reina de Flores. No pensé que la vida fuera buena. A ver si me acompaña con la palma. Porque no sé lo que es. ¡Caporalito! Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma. Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Tú eres la reina de las flores. Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma. Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Tú eres la reina de las flores. Me hallé por caminante en el cielo. Reina de flores. No pensé que no tiene una reina buena. Y más aún ahora que viene siendo madre, las reinas en el hogar. ¡Vamos, Huamanga Tunante! Y a ti misma, tus ojos, tu rostro, tu sonrisa, tú eres la reina de las flores. ¡Caporalitos! Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma, tus ojos, tu rostro, tu sonrisa, tú eres la reina de las flores. Reina de flores. Y más aún ahora que viene Te amaré como el cielo a las estrellas. Te amaré como el árbol al ojo. Ojalá nuestro amor nunca termine. Como el sol para siempre. Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma. Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Tú eres la reina de las flores.
tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma. Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Tú eres la reina de las flores. Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma. Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Tú eres la reina de las flores. Para ti, Florcita. ¿Dónde está Florcita? Gracias a la vida. Gracias al amor. Y gracias a la hermosa tierra Huamanga. Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Tú eres la reina de las flores. Doy gracias al cielo, a la vida y a ti misma. Tus ojos, tu rostro, tu sonrisa. Tú eres la reina de las flores. Muchas gracias. Para ti, Florcita, reina de flores. ¿Dónde está Florcita? Gracias a la vida, gracias al amor, y gracias a esta hermosa tierra Huamanga. Todo el amor para ellos. Muy bien, quiero dedicarles un temita también. Un tema que me ha dado mucha satisfacción. Muchas gracias. Y yo sé que todo el mundo conoce ese tema. Reina de Flores se titula este tema. Este hermoso carnavalito que se llama Mírame, mírame, suéltalo, maestro. La reina de mi corazón. Así como cada uno de nosotros. ¡Carnavalito! Un amor que de repente se ha convertido en esposa. Todo el amor para ellos, ¿no? Hermosos carnavalitos. Quiero Sandicita, por favor, con el coro me apoyas. Ya para cerrar mi participación. Gracias, Sandy. Un tema que me ha dado mucha satisfacción, puesto que actualmente tiene pues una mírame con ansias, quiéreme con amor. Cántame con sabor. Yo sé que todo el mundo conoce ese tema. Tócame con pasión. Vamos a ver pues entonces este hermoso carnavalito que se llama Mírame, suéltalo, maestro. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Mírame con ansias, quiéreme con amor. Cántame con sabor, tócame con pasión. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Mírame con ansias, quiéreme con amor. Cántame con ansias, con pasión. Quiéreme con amor. Yo soy comparsa, señores. Yo soy Huamanga, yo soy Huamanga, Tunante, señores. Carnavalito. Mírame con ansias, mírame con ansias, quiéreme con amor. Cántame con sabor, tócame con pasión. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Mírame con ansias, quiéreme con amor. Cántame con sabor, tócame con pasión. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Mírame con ansias, quiéreme con amor. Cántame con sabor, tócame con pasión. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Hermosos carnavalitos. Yo soy comparsa, señores. Mírame con ansias, quiéreme con amor. ¿Y cómo se vapea, Sandicita? Tócame con pasión. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. Yo soy Huamanga, yo soy carnaval, yo soy comparsa, señores. No se equivocan porque yo soy el carnaval. Corazón tierno, alegre y fuerte, soy sentimiento en carnaval. Canto alegría, canto con rabia, canto en protesta en carnaval. Soy la guitarra tía y que no, música vive en carnaval. ¿Y cómo no se equivocan porque yo soy el carnaval. Corazón tierno, alegre y fuerte, soy sentimiento en carnaval. Canto alegría, canto con rabia,
vive en carnaval. No se equivocan porque yo soy el carnaval. Corazón tierno, alegre porque soy sentimiento y carnaval. A ver si nos animamos todos a levantar la mano arriba del carnaval. Soy la guitarra. Carnavalitos, eso es, adivina fiesta, ¿cómo tal? Tus lindos ojos no se equivocan porque yo soy Tus lindos ojos no se equivocan porque yo soy el carnaval. Corazón tierno, alegre y fuerte, soy sentimiento en carnaval. Tanto alegría, tanto con rabia, canto en protesta en carnaval. Soy la guitarra, tía y quena, música viva en carnaval. Tus lindos ojos no se equivocan porque yo soy el carnaval. Corazón tierno, alegre y fuerte, soy sentimiento en carnaval. Canto alegría, canto con rabia, canto en protesta en carnaval. Soy la guitarra, tía y quena, música viva en carnaval. no se equivocan porque yo soy el carnaval. Corazón tierno, alegre y fuerte, soy sentimiento en carnaval. Canto alegrías, canto con rabia, canto en protesta en carnaval. Soy la guitarra, tía y quena, música viva en Carnavalitos de Huamanga Tunante, éxito 2017. Tus lindos ojos no se equivocan porque yo soy el carnaval. Corazón tierno, alegre y fuerte, soy sentimiento en carnaval. Canto alegría, y nos vamos. canto en protesta en carnaval. Muchas gracias, soy la guitarra, tía y quena, música viva en carnaval. Muchas gracias. Feliciano Zapata, señoras y señores, Sandy Luchón también acompañando ahí en la parte vocal. Y no les dan ganas de que sea febrero o marzo, hay que esperar unos meses, pero igual también, seguramente. Carnavalitos de Huamanga Tunante, éxito 2017. Durante estos meses para preparar los carnavales. Así hemos escuchado a Feliciano Zapata como reina de flores Y nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Feliciano Zapata, señoras y señores. Sandy Chuchón también acompañando ahí en la parte vocal. Y no les dan ganas de que sea febrero o marzo ya quizás de cada año, ¿no? Bueno, los carnavales habrá que esperar unos meses, pero igual también seguramente muchas comparsas tradicionales, institucionales y familiares estarán reuniéndose así durante estos meses para preparar los carnavales del siguiente año. Así hemos escuchado entonces a Feliciano Zapata como reina de flores y mírame, mírame, este último ritmo de carnaval. Es el momento de seguir presentando y gracias a todos aquellos que nos están acompañando, siguen estando aquí. Aprovechen estos momentos de estancia, estos viernes culturales, que quizás no serán todos los días, pero es una muy buena oportunidad para que los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores podamos pasar momentos de tranquilidad, de relajo, también de desestrés, escuchar a nuestros artistas. Es el momento de mencionar algo. El día de hoy va a nacer un nuevo trío aquí en Ayacucho y es así que nosotros vamos a presentarnos como tal. Es un trío musical llamado el Trío Huamanga Tunante, que están siendo integrados y serán integrados en el futuro también por los señores Arturo Morales, Rómulo Quispe y Marco Taipe. Señoras y señores, los presentamos de esta manera. Adelante, señor Rómulo, adelante también, señor Arturo. Y Marquito Taipe también ya ahí presentes, el trío Huamanga Tunante. Señor Rómulo, hoy día nace el trío Huamanga Tunante. Vamos a ver entonces lo que nos han preparado para esta noche ya. Nos encontramos hoy viernes, fin de semana, viernes 5 de mayo, recital por adelantado para el Día de Mamá. Así es que bueno que estos eventos se estén dando ya así también con anticipación. Seguramente la próxima semana habrá muchos más en diferentes locales, pero así estamos iniciando este fin de semana este gran recital por mamita. Bien, mientras vamos esperando a que ellos tomen posición y estén listos para que con esas 3 guitarras, como están notando, puedan funcionar muy pero muy bien y a través de las voces de igual manera. Saludamos a los que nos están viendo desde sus hogares esta transmisión en vivo. Probando, sí. Gracias a nuestros amigos de Imagen Institucional que están con todo el despliegue, al igual que los señores también de la Subgerencia de Turismo, Cultura y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Recuerden, cada viernes estaremos con los viernes de cultura, con los viernes de identidad. Los invitamos a hacer en la primera guitarra,
Marquito. ¿Estamos listos entonces? Un gran guitarrista. Señor Rómulo, una vez más, muy buenas noches. Y en la segunda voz, humilde servidor. Adelante, por favor. Unas palabras quizás previas a su presentación. Vamos a ver. El primer tema que vamos a dedicarle es formar un trío. Siempre con nuestro de Huamanga Tunante. Música tradicional huamanguina. Todos integrantes de esta linda comparsa que representa para ustedes con todo Perú. Vamos a ver cómo sale. En la primera voz acá de Arturo Morales. Muchas gracias. La primera guitarra, Marquito, gran guitarrista. Y en la segunda voz, humilde servidor. El primer tema que vamos a dedicarle es Matan por mí y matan matan por mí y matan Apunta palyaspa, mira ella tanta suyante. Apunta palyaspa, mira ella tanta suyante. Matanya mandanya, rikuri mutiki. Matanya mandanya, rikuri mutiki. Acompaña salta, mira y acompaña humilde. Acompaña salta, mira y acompaña humilde. Presentes y en especial para todas las madrecitas que este 2 de mayo están cumpliendo pues un día muy maravilloso, que es el ser más sagrado que existe en la tierra, y a ellas con todo cariño les dedicamos estas prendas, en especial a todas las madres de Huamanga Tunante. Para todas ustedes, nada más. El siguiente tema, ¿No te pareces
al caramelo, te equivocas sin pensar. Yo me parezco a la berbera en el campo del desierto. Yo me parezco a la berbera en el campo del desierto. Yo he nacido en Rigatón, me parece que equivocas. Yo he nacido en Rigatón, te parece que equivocas sin pensar. Me parece abandonada en el campo de mi padre se abandonado, me parece abandonada en el campo de mi yo he nacido en Rigatón, noche oscura. Yo bajo las palmas, todos arriba. Yo he nacido en Rigatón, noche oscura y sin luz. El trío Huamanga me abandonaron, mis padres me abandonaron, tú eres la dicha y yo la desgracia, tú eres la rosa y yo la desdicha. Tú eres la rosa y yo la desgracia, tú eres la rosa y yo la desdicha. Noche oscura, esos ojos, el trío Huamanga consigo cuando sin aroma. Noche oscura, esos ojos. Sauce, nuestra pena dicha yo la desgracia, tú eres la rosa y yo la desdicha. Sauce, nuestra pena tú eres la rosa y yo la desdicha. Mientras aroma y mi tacha yo salgo, con una espada, consigo cuando sin aroma, Dios me rechaza y calma, Sauce, nuestra pena sombra. Sauce, nuestra pena sombra. Gracias. Mientras, que mi canta y canta, mi mocona y canta. Mientras, que mi canta y canta, mi mocona y canta. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tales voces, señores? Arturo Morales, Rómulo. Y seguramente Quispe, también genial, esas voces del antaño, ¿no? Qué lindo, caramba, los buenos ayacuchanos. Bien, Marquito Taipe también acompañando ahí en la guitarra. Ellos desde hoy están formando ya así oficialmente, habrá documentos seguro, el trío Huamanga Tunante. Felicitaciones, señores. Es momento de continuar, porque todavía tenemos algunos artistas que nos van a presentar su gran arte en esta noche cultural, en este viernes de identidad, pensando en las mamitas, faltando pocos días ya también al Día de las Madres, el próximo fin de semana. Él es, y seguramente también lo han visto en alguna presentación, en alguna reunión familiar, ¿por qué no? Vamos a invitar a que pueda pasar adelante al señor Javier La Rosa, con un estilo único y peculiar, quien estará también con los temas musicales, al igual que los demás artistas presentes aquí el día de hoy. Mientras tanto, el marco musical de Javier La Rosa,
alistándose para que puedan presentarnos Espera de Amor y Besos Fríos. Son dos temas musicales que se ha previsto también para Javier La Rosa. Él ha estado participando en la comparsa Huamanga Tunante también ya durante varios años y es parte importante y fundamental de dicha comparsa tradicional, al igual que también como todos los talentos de la comparsa en mención que estamos presenciando en esta maravillosa noche de cultura aquí en el Cine Teatro Municipal. El agradecimiento a todos los que nos están escuchando y viendo desde sus hogares a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Gracias, dejen ahí también sus comentarios, también qué arte les gustaría ver cada viernes. Ahí tenemos entonces a Javier La Rosa, un fuerte aplauso le brindamos. Muy bien, Javier, buenas noches. Él comenzó como solista aquí en Ayacucho, ¿verdad? Y ya, ahora con la banda La Móvil, ahí están presentes para deleitarnos con esos dos temas musicales. Muy bien, Javier, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenido. Y a dirigirte también a tu público el día de hoy aquí en el Cine Teatro Municipal. Creo que sí. Y quiero nombrar que Huamanga Tunante se formó en el año de 1977. Hola, sí. ¿Me escuchan? Imagínense desde antes hasta ¿Me sienten? Muy bien, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí en este muy bonito espacio en donde todos mis compañeros de Huamanga Tunante de verdad son talentosos. Y fuerte las palmas, por favor, para los músicos, para los cantantes, los compositores. Creo que sí. Y quiero nombrar que Huamanga Tunante se formó en el año de 1977. Imagínense desde antes hasta ahora nuestras músicas ayacuchanas, nuestro yarabí, nuestro carnaval, nuestros huaynos nunca se han ido perdiendo y siempre Huamanga Tunante ha tenido la esencia de cultivar las formas musicales de nuestra música de la región de Ayacucho. Fuerte las palmas, por favor, para aquellos señores que han estado en 1977, 78, 79, en fin, 80, los 90 y hasta ahora, de verdad. Bueno, mi nombre es Javier La Rosa y vamos a cantar un temita que quiero dedicar a todas las mujeres enamoradas que siempre han estado pendientes de sus ex. De grave, por favor, para que sepa. Un poquito como no hay bajo electrónico. Bájalo un poquito de la base, por favor, un poquito. Bájalo esto. Quiero presentar este tema con mucho amor y con mucho cariño. El tema se llama Besos Fríos y es un tema propio de Ayacucho. Es una producción de nosotros, de la banda La Móvil. Espero que sirva para todos ustedes. Quiero que me acompañen con la palma, por favor, desde acá hasta el fondo. Fuerte la palma, por favor. Es un tema ayacuchano. Quiero presentar este tema con mucho amor, con mucho cariño. El tema se llama Besos Fríos. Es un tema propio de Ayacucho. Es una producción de nosotros, de la banda La Móvil. Para todos ustedes.
te voy a llorar por tus mentiras. Ay, amor, te extraño tanto. Pagará en silencio por el amor que destruiste. Te amaré en silencio por el amor que destruiste. Ya no te voy a llorar por tus mentiras. Ay, amor, te extraño tanto. Este amor sincero que tuvimos tú y yo, amor mío. Espero que tú comprendas este amor sincero que tuvimos tú y yo, amor mío, amor mío. Comencé y ya no te voy a llorar. ¿Por qué? Por tus mentiras. Ay, amor, te extraño tanto, comprendas este amor. Ya no te voy a llorar por tus mentiras. Ay, amor, te extraño tanto, este amor pagará en silencio por el amor que destruiste. Te amaré en silencio por el amor que destruiste. Pagará en silencio por el amor que destruiste. Te amaré en silencio por el amor que destruiste, que destruiste. Que destruiste. Para despedirme, pues este tema es tema propio. En las redes lo pueden encontrar. Daniel La Rosa en el YouTube. Ustedes puedan también apoyarnos a nosotros los videos, porque somos guamanguinos, mariscalinos, chumanchinos, manayarcinos. Todos somos de la región de Ayacucho, chicos. Fuerte la palma para la banda La Móvil, por favor. Muchísimas gracias, de verdad. El siguiente tema es un temita de mi gran amigo Max Salvador. Chicas, un grito para Max Salvador, por favor. Para despedirme, bueno, este tema es un tema propio y en las redes lo pueden encontrar como Daniel La Rosa en el YouTube, la primera guitarra. Para ustedes que puedan también apoyarnos a nosotros, a los nuevos artistas en escucharnos, porque somos guamanguinos, mariscalinos, sanjuaninos, chuchucanchinos, manayarcinos, todos somos de la región de Ayacucho, chicos. Fuerte las palmas para la banda La Móvil, por favor. Gracias, de verdad. El siguiente tema es un temita de mi gran amigo Max Salvador. Chicos, un grito para Max Salvador, por favor. Vamos a hacerlo en nuestro estilo. Vamos a ver, bueno, fuera la primera guitarra. Suerte por ti. Fue un mendigo de amor y te busqué en mi soledad para vivir preso de ti.
No pienso amor, perderte jamás. No dejes que me quede sin ti. No volveré a vivir otra vez. ¿Se la saben? A ustedes. De tanto que te lloré, hoy te encontré. Viviendo en mi soledad, bebiendo un viento de amor por encontrarte a ti. Me rebelé con mi destino. No puedo ya vivir sin ti. Hoy te encontré en el camino. No puedo ya vivir sin ti. Arriba la espalda. Me acompaña con la espalda, por favor. Solteras y solteros, vamos. Mi soledad, bebiendo un viento de amor por encontrarte a ti. Me rebelé con mi destino. No puedo ya vivir sin ti. Hoy te encontré en el camino. No puedo ya. ¿Dónde están las chicas que están sufriendo por amor? Ahí vamos. Me acompañen con la espalda, por favor. Solteras y solteros, vamos. ¿Hasta cuándo seré capaz de soñar? ¿Hasta cuándo seré capaz de esperar? Reviviendo los recuerdos que ya dejó de aquel ingrato amor que ya vivió. La soledad se siente frente a mí. Están sufriendo por amor. Ya me dice, tú no volverás, oh mi amor. A ver, ¿cómo dice? Mi corazón. ¿Hasta cuándo seré capaz de esperar? Esperando a que chica viviendo los recuerdos que sí. La soledad que se sienta frente a mí. Prometió no volveré a María hasta morir. Gracias. Chao. Prometió. Agradecemos un fuerte aplauso una vez más al señor Javier La Rosa y su banda La Móvil. Nos estuvieron acompañando los tríos ahí, el propio de Javier La Rosa y los de Max Salvador, Espera de Amor. En unos minutos más vamos a presentar, vamos informando esto, a la estudiantina Huamanga Tunantes. Casi todos los integrantes de la Comparsa Huamanga Tunantes, quienes son artistas y talentos, estarán justamente presentando los últimos temas musicales. Chao. ¿De acuerdo? También estará con Así nosotros. agradecemos un fuerte aplauso una vez más al señor Javier La Rosa y su banda La Móvil, quienes ahí nos estuvieron acompañando con esos dos temas musicales. Uno de esos tríos ahí propio de Javier La Rosa y el otro de Max Salvador, Espera de Amor. En unos momentos o minutos más vamos a presentar, les vamos informando esto, a la estudiantina Huamanga Tunantes. Es que no se retiren porque casi todos los integrantes de la comparsa
Huamanga Tunantes, quienes son artistas y talentos, estarán justamente para interpretarnos los últimos temas musicales, ¿de acuerdo? También estará con nosotros River Oré en un momento más. Así es que los que están aquí acompañándonos, excelente. Sigan haciéndolo en estos instantes. Estamos en el Cine Teatro Municipal, aquí presentando al Centro Cultural Huamanga Tunante y sus talentos por el recital en días de anticipación por el Día de Mamá, que será en unos días más. Es hora de cambiar de instrumentos. Y ahí está, justamente en el escenario, el arpa. ¿Y de quiénes estamos hablando? Quizás ya los conocen ustedes, de los hermanos Jayanchira. Ahí están los dos, y vamos a hablar un poquito sobre ellos antes de poder presentarlos como tal para que intervengan en su participación. Ellos tienen una bonita frase que dice lo siguiente: atrapar el viento con las manos de la cultura, que acompañe nuestras penas y alegrías, es un prodigio que solo consiguen ellos, los elegidos, aquellos que desde el vientre materno y aún antes, desde la misma Pachamama, están dotados de una ternura sobrenatural propia de las aves. Otoniel y Joel Jayanchira Domínguez nacieron aquí en Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Son hijos de Prudencia Domínguez Sánchez y Otoniel Jayanchira Pariamanco, un gran artista y declarado personalidad meritoria de la cultura. Un fuerte aplauso a su personalidad artística. Con la guitarra y el arpa, ellos, los hermanos Jayanchira, Otoniel y Joel, desde muy pequeños justamente acompañaron a su padre así en actividades musicales, siempre felices e intrigados por los bordones y floreros que con las manos de su padre extraían así el vientre del arpa, soñando con el día en que ellos mismos fueran capaces de repetir el prodigio y legado musical. Tenemos entonces ya en el escenario a Otoniel y Joel Jayanchira. Les brindamos una fuerte ovación a ellos dos. Y con la guitarra y el arpa tendremos de ellos lo siguiente. Chicos, adelante. Hemos bajado un poquito las revoluciones, ¿no? Tipo ritmo romántica o la inolvidable. Qué bonita interpretación de ustedes, chicos. Jayanchira, los hermanos. Vamos a darle el pase a uno de ellos para que nos pueda saludar, por favor, al público el día de hoy. Adelante. Un tema colombiano. Muy buenas noches, querido público. Mi hermano y yo contentos por ser partícipe en esta noche de gala al lado de grandes maestros. Asimismo, queremos enviar un caluroso saludo a todas las mamás, a todas las mamitas. Los hermanos Jayanchira. Prudencia Domínguez Sánchez, quien nos brinda su amor incondicional. Bueno, el tema que... Gracias, muchas gracias. El tema que ejecutamos, Balada para Dorina. Ahora nos despedimos con un tema colombiano que hace referencia a lo difícil que es caminar en esta vida, ¿no? Y viendo el sacrificio que una madre hace por los hijos. El tema se denomina Los Caminos de la Vida. Muchas gracias. Los hermanos Jayanchira, a continuación con este tema musical.
Fuerte aplauso para Joel y para Otoniel Jayanchira. ¿Qué tal arte, no? Heredaron ellos de su padre Otoniel Jayanchira. Lamentablemente debe ser difícil para nuestros amigos artistas. Justo quería comentar ello. Debe ser difícil para nuestros amigos artistas solo interpretar quizás 2 temas musicales, ¿no? Tanto ellos como nosotros nos quedamos con las ganas de escucharlos mucho más. Pero la comparsa Huamanga Tunante está integrada por varios talentos, varios artistas. Estamos notando variedad, ¿verdad? En los ritmos musicales y los estilos. Un gran y fuerte aplauso para Joel y para Otoniel Jayanchira. Y vamos a presentar a alguien que no necesita presentación. De su padre Otoniel Jayanchira. En vivo, lo han visto también. Lamentablemente debe ser en conciertos difícil para nuestros amigos artistas. Justo quería comentar ello. Debe ser difícil para nuestros amigos artistas solo interpretar quizás 2 temas musicales, ¿no? Tanto ellos como nosotros nos quedamos con las ganas de escucharlos mucho más. Pero la comparsa Huamanga Tunante está integrada por varios talentos, varios artistas. Estamos lo tenemos ahí a River. Muy buenas noches. Y los estilos y demás. Él es concertista de la guitarra y productor musical reconocido por la UNESCO. Vamos a presentar a alguien que no necesita presentación. Ustedes ya lo han visto en vivo, lo han visto también en diferentes plataformas, en conciertos de guitarra peruana y demás y ha lugares publicado 2 libros de música hacen justamente académica para guitarra andina. Presentarnos lo que ellos tienen para del nosotros. Sistema virtual Él es el gran y se va preparando ya seguramente, y lo vamos mencionando, River Oré, quien también es integrante de la comparsa Huamanga Tunante. Lo tenemos ahí a River. Muy buenas noches. Él es concertista de la guitarra y productor musical reconocido por la UNESCO por la difusión de la música peruana en Europa y en Asia, también en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene en su haber 5 discos de guitarra peruana y ha publicado 2 libros de música académica para guitarra andina. Es también fundador del sistema virtual de enseñanza Guitarra Andina Creativa con alumnos en diferentes países del globo terráqueo. Así es, él desde muy pequeño temas musicales con una gran artista, ha tenido ese talento, ese arte, ese don en las manos, pero eso no es suficiente para ellos. Esos talentos, esos dones, estamos entonces en esta noche un integrante también de la comparsa Huamanga Tunante, el señor River Oré. Lo recibimos con fuertes aplausos de igual manera. Buenas noches, bienvenido aquí al Cine Teatro Municipal. Clips de grandes artistas a nivel nacional, como Max Salvador, también. Bueno, muy buenas noches. Estuvo con los señores de antología. También hace poco estuvo grabando temas musicales con una gran artista aquí en Ayacucho, con Carlita Sofía, también de igual manera. Y así, si nombramos a numerosos artistas. Estamos entonces en esta noche con un integrante también de la comparsa Huamanga Tunante, el señor River Oré. Lo recibimos con fuertes aplausos de igual manera. Adelante, River. Buenas noches, bienvenido aquí al Cine Teatro Municipal. El micrófono lo habilitamos, por favor. Con un guainito bastante tradicional. Bueno, muy buenas noches, querido Ayacucho. Me siento muy contento de poder estar esta noche con todos ustedes. Yo la verdad venía de unos contratitos por aquí, por el Brain. Estaba un poquito cerca y he recibido la cordial invitación de esta gran comparsa, una de las más representativas y afortunadamente también a la cual llegué hace algunos años atrás, invitado por una gran poeta también ayacuchana como es Nora Alarcón. Así que quiero pedir fuertes palmas para Huamanga Tunante. Hoy vamos a iniciar con un guainito bastante tradicional, de los que más me gustaron desde que escuché a Raúl García Zárate, este tema que lleva por título Arbolito del Manzano. Muchas gracias.
poco del gran arte ahí en las manos que tiene River Oré. Muy bien, River, estás entonces de pasadita aquí en Ayacucho y qué bueno haberte tenido en estos el día de hoy aquí en el Cine Teatro Municipal. Todos los viernes, estamos haciendo los viernes de identidad, por cierto. Sí, agradezco bastante la oportunidad de poder estar en este hermoso teatro que tiene Ayacucho, precisamente aquí en Huamanga. Y también felicito a la comparsa Huamanga Tunante porque aparte de la tradición propiamente de los carnavales, hoy por hoy se ha convertido en un semillero, ¿no?, de nuevos talentos. También alternando, por supuesto, con todas las personalidades dedicados a la cultura, a los instrumentos, a los cantautores que están dentro de esta comparsa Huamanga Tunante, también los nuevos talentos que año a año yo los voy escuchando, van mejorando, van creando sus propios arreglos, van creando también nuevas versiones de canciones que ya existen, así que yo felicito esa motivación, esa iniciativa que tiene la comparsa de ser un semillero para todos los peruanos, a toda la gente que nos gusta la guitarra andina, sobre todo, ¿no?, que estamos en diferentes partes del Perú, vemos esta ventana a través de Huamanga Tunante y a través de las directivas que van pasando, pero creo que la filosofía de hacer las cosas bien se está manteniendo y agradecemos a todos los artistas por toda esa buena disposición. A continuación voy a trasladarme a una afinación que Raúl García Zárate frecuentaba muchísimo, que es tener la sexta cuerda en fa para poder tocar en re menor los huaynos ayacuchanos, así que voy a recordar a este maestro y afortunadamente gran amigo que tuve desde que yo tenía 7 años, lo conocí y desde entonces pues me ha ligado una amistad muy eterna, digamos, para la gratitud hacia Raúl García Zárate. Así que para todos ustedes esta selección de huaynos ayacuchanos. Muchas gracias.
tenido al maestro River Oré aquí en esta noche. River, para despedirnos de tu público, unas últimas palabras, por favor. Yo creo que sí, podemos tener licencia para que nos acompañe con un tema musical más. ¿De acuerdo, River? Muy bien. Muchas gracias. Con todos ustedes. Me siento muy contento de ser representante de la música yacuchana. Un lujo haber tenido al maestro River Oré aquí en esta noche. River, para despedirnos de tu público, unas últimas palabras, por favor. En las cuales, por ejemplo, Amaranta, estuve en una gira muy espectacular por los Estados Unidos hace muy poco. Yo creo que sí, podemos tener licencia para que nos acompañen con un tema musical más. ¿De acuerdo, River? Por supuesto. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Adelante. Han habido una cartelera espectacular de artistas. Agradezco poder estar esta noche también con todos ustedes. Me siento muy contento de ser representante de la música yacuchana en diferentes partes del mundo, gracias a que, bueno, aparte de ser concertista de guitarra, yo soy primera guitarra de diferentes agrupaciones en las cuales, por ejemplo, Amaranta, estuve en una gira muy espectacular por los Estados Unidos hace muy poco, por diferentes ciudades, y también aprovecho para poder tocar la guitarra yacuchana, ¿no? Me hago siempre unos 3 a 4 temas al último artista como solista y después de Amaranta en estas giras internacionales, así que la música yacuchana para mí es como mi ADN, a pesar de no haber nacido quizás en esta hermosa tierra, pero ya que mi padre es ayacuchano, mi madre es cajamarquina, me siento parte de nuestra cultura, así que agradezco también que me puedan acoger como artista. Muchas gracias. Gracias a ti, River Oré, habiendo recordado como el tema anterior al maestro Raúl García Zárate. Y nos va a presentar entonces este último tema musical, para así presentar al último artista como solista y después a la estudiantina Huamanga Tunante. De acuerdo, para finalizar ya la reunión, la festividad del día de hoy. Adelante, maestro.
¡Oré! Gracias, River, por acompañarnos. Qué maravillosa oportunidad de poder presenciar tu arte. Así es, vamos a presentar a nuestro último talento de la comparsa Huamanga Tunante para señoras y señores, un artista de lujo que hemos tenido para esta maravillosa tarde noche. River, gracias a todos los que estamos aquí por estar presentes. Gracias, River, por acompañarnos. Qué maravillosa oportunidad de poder presenciar tu arte. Gracias por estar con en un momento yo dije, ¿de dónde sale ese redoble de tambor, no? En ese momento. Por supuesto, algo de él. Él es concertista de la guitarra y ha representado a Ayacucho en diversos países. También nuestro siguiente artista es un maestro de la guitarra. Así es, vamos a presentar a nuestro último talento de la comparsa Huamanga Tunante para después de él presentar a la estudiantina concertista de la guitarra y más conocido en el mundo artístico. Y gracias a todos los que estamos aquí por estar presentes aún todavía. Sé que muchos quizás ya por motivos de tiempo pudieron regresar a casita, pero gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, lo presentamos mientras anunciamos también, por supuesto, algo de él. Él es concertista de la guitarra y ha representado a Ayacucho en diversos países de Latinoamérica, como son Europa, y es representante de la marca Ayacucho. Estamos hablando y recibimos con fuertes aplausos al señor Ronnie Bojorquez, concertista de la guitarra y más conocido en el mundo artístico como Chapeco. Y ya lo tenemos ahí presente. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy buenas noches, bienvenido. Y deleítanos, por favor, también tu gran arte a continuación. Muy bien, una vez más entonces, vamos a presentarlo como debe de ser. Mientras se están alistando todos los detalles técnicos, no se olviden de para su presentación. Vienen nuestros amigos de la estudiantina Huamanga Tunante. Agradecemos de antemano a la Municipalidad Provincial de Huamanga por brindarnos este espacio del Cine Teatro Municipal y sobre todo también por brindarnos este espacio libre para todos los que estamos aquí presentes en cuanto al ingreso. La sugerencia de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga a través del licenciado Iván Miranda agradece su presencia, al igual que también la de nuestra autoridad de edil, el doctor Juan Carlos Arango Claudio. Bien, señores de Imagen Institucional, también gracias por acompañarnos ustedes con la transmisión en vivo y en directo desde la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Huamanga. No se olviden, el próximo viernes también tendremos una nueva temática de Viernes de Cultura, de Viernes de Identidad, y están todos cordialmente invitados a pasar unos buenos momentos en este recinto. Muy bien, Ronnie, estamos listos. Bien, Chapeco, adelante, un fuerte aplauso y así comenzamos su participación.
tuyo, Ronnie Bojorquez. Gran talento. Aquí en Ayacucho, así tenemos a nuestros artistas. Es representante de la marca Ayacucho, por cierto. Ronnie, ¿un tema musical más? ¿Sí? Por supuesto, yo creo que sí. Podemos darnos también esa licencia. Qué lindo, ¿no? Que nuestros artistas también sean comprensibles en ese aspecto. Puedan deleitarnos lo mejor. Sé que la hora es un poquito tarde. No sé si se han fijado sus relojes, sus celulares. Pero gracias por estar aquí. Este es un evento cultural que quizás no volveremos a tener hasta el próximo año con la comparsa. Qué lindo arte, el tuyo, Ronnie Bojorquez. Acompañemos, ¿de acuerdo? Ya Gran vamos a talento. también, justamente, en Ayacucho, así tenemos a nuestros artistas. Es representante de la marca bien, Ayacucho, Ronnie Bojorquez. por cierto. A continuar, Ronnie, ¿un tema con musical este último más? tema que ¿Sí? nos tienes que ofrecer. Por supuesto, yo creo que sí. Podemos darnos también esa licencia. Qué lindo, ¿no? Que nuestros artistas también sean comprensibles en ese aspecto y puedan deleitarnos lo mejor. Sé que la hora es un poquito tarde, no sé si se han fijado sus relojes, sus celulares. Los carnavales no podían faltar. Este es un evento cultural que quizás no volveremos a tener hasta el próximo año con la comparsa Huamanga Tunante. Así es que acompañemos, ¿de acuerdo? Ya vamos a presentar también justamente a todos los integrantes de la comparsa Huamanga Tunante con la estudiantina. Bien, Ronnie Bojorquez. A continuar con este último tema que nos tienes que ofrecer a todos nosotros aquí presentes el día de hoy. Y los carnavales no podían faltar en su interpretación. Adelante. Acompañamos así con las palmas, todos en conjunto, ¿de acuerdo? Vamos a animarnos un poco.
Y tenemos a Ronnie Bojorquez. Agradecemos su brillante participación, Chapeco. Un fuerte aplauso le brindamos. Gracias, Ronnie. Perfecto con tu arte. A seguir adelante, por favor. Bien. A veces, señoras y señores, todos en conjunto, ¿de acuerdo? vamos a invitarnos un poco. Desde ya a que pasen adelante, por favor, a la estudiantina Huamanga Tunante. Con ellos vamos a cerrar el día de hoy esta participación recital por el Día de la Madre, organizado por el Centro Cultural Huamanga Tunante. Quienes, por cierto, les voy mencionando el día de hoy oficialmente estarán iniciando participación, Chapeco. Un fuerte aplauso le brindamos. Queremos ir agradeciendo, gracias, Ronnie, para perfecto despedirnos con tu arte, también a seguir adelante, a la por Municipalidad favor. Provincial de Huamanga, señoras y señores, por nuestra autoridad edil, vamos a invitar Juan Carlos desde ya Claudio, a que pasen adelante, por favor, a la estudiantina Huamanga Tunante. Con ellos vamos a cerrar el día de hoy esta participación recital y a todo el gran por trabajo de la Madre, señores del sonido, organizado por el Centro Cultural Huamanga Tunante. Quienes, por cierto, les voy mencionando el día de hoy oficialmente estarán iniciándose, así como estudiantina, hoy viernes nos están 5 acompañando de mayo. aquí desinteresadamente. Queremos ir agradeciendo para despedirnos también a la Municipalidad Provincial de Huamanga, dirigida por nuestra autoridad edil, el doctor Juan Carlos Arango Claudio. También agradecimiento cordial al licenciado Iván Miranda en la sugerencia de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga, y a todo el gran trabajo de los señores del sonido, señor Jaime, a mitad de semana, igualmente a Carlitos dirigiendo ahí, quienes están con la transmisión en vivo a través de nuestros amigos de imagen institucional. Ellos cada viernes nos están acompañando aquí desinteresadamente para poder presentar en sus casas ahí en vivo a través de la página de Facebook, y aquí presentes también con los sonidos y demás detalles, los viernes de cultura, para ello nosotros queremos que están todos ustedes de manera cordial invitados e invitadas cada viernes a partir de las 5 de la tarde. Ya estarán abiertas las puertas del Cine Teatro Municipal. Y a la vez recordarles que a mitad de semana, de la próxima semana, se tendrá ya qué temática estaremos nosotros presentando ese viernes de esa semana. El director de la estudiantina Huamanga Tunante está a cargo del maestro Camasca, pero él por motivos de tiempo no pudo estar aquí presente. Para ello nosotros queremos invitar al señor Feliciano Zapata, quien estará dirigiendo justamente a la estudiantina Huamanga Tunante, a que nos pueda brindar unas palabras de bienvenida y a la vez también de despedida, porque después de ellos ya estaremos también terminando con el evento. Señor Feliciano Zapata, muy buenas noches, por favor, a dirigirse a todos ellos. Audiencia que tienes aquí, Miguel, y la Municipalidad Provincial de Huamanga. La comparsa Huamanga Tunante presentes aquí esta bonita noche para poder cerrar con broche de oro esta bonita presentación. Muy bien. Esperando siempre que haya sido de su agrado de ustedes. A nombre de la estudiantina Huamanga Tunante, tus palabras a todos los invitados presentes aquí. Tres canciones Muchas para gracias, despedirnos Miguel. Buenas noches como corresponde. a todo este público la comparsa maravilloso Huamanga Tunante que nos están acompañando a pesar del es una tiempo. comparsa grandiosa, casi a las 10 de la noche. una de grandes músicos y es lo grandes más grandioso talentos. de esta hermosa Los que estamos acá audiencia probablemente que tienes aquí, seamos los Miguel, que y la solamente estemos Municipalidad radicando en Provincial de Huamanga. Sin embargo, La comparsa esta Huamanga comparsa Tunante presentes alberga aquí esta bonita dentro noche de su seno para poder muchos cerrar artistas con de gran broche de oro trayectoria, esta bonita presentación, como Julio Malas, Sile Llanes, esperando el trío siempre que haya Ayacucho, sido de su Nico agrado de Rebata, ustedes. y muchos grandes Vamos a artistas de interpretar grandes renombres que hoy día tal vez no nos acompañan. algunos temas, Sin embargo, tres canciones. de igual manera, sin Tres canciones para desmerecer la despedirnos presencia de como aquellos corresponde. que acompañan La esta comparsa bonita Huamanga noche. Tunante Son los músicos, es una comparsa grandes grandiosa, talentos, y como se ha llamado una esta de noche grandes también, músicos Huamanga y Tunante grandes sus talentos. Estamos Los que estamos presentes acá aquí. probablemente Todos estos grandes seamos músicos los que solamente estamos radicando en Huamanga.
con el Sin mérito embargo, correspondiente. esta comparsa Todos alberga grandes músicos, dentro de su lindas seno guamanguinas, muchos voces artistas hermosas. de gran trayectoria, Muchas gracias por como acompañarnos Julio esta bonita Mala, noche. Sile Y vamos Llanes, a hacer el gala trío de Ayacucho, algunos temas que Kiko esta noche hemos Rebata presentado y para muchos ustedes. grandes Muchas artistas de gracias. grandes renombres que hoy día tal vez no nos acompañan. Sin embargo, de saludo igual cordial manera, sin también a desmerecer don la José presencia Rivera, de aquellos que nos quien es el acompañan esta fundador bonita de la noche, comparsa Huamanga Tunante, son los 43 músicos, años en grandes su haber talentos. profesional. Y como se ha También llamado a esta todos los noche que también, representan Huamanga parte Tunante y sus talentos, de esta comparsa estamos presentes año tras aquí. año. También Todos estos grandes presentando músicos, su arte, su baile, sus nuevos cantos, con el mérito demás correspondiente. detalles importantes como lo hacen Todos también las grandes diferentes músicos, comparsas lindas aquí en guamanguinas, Ayacucho. voces Bien, hermosas. estamos listos, señores, Muchas de la gracias por estudiantina. acompañarnos esta bonita noche. Huamanga Y Tunante. vamos a hacer gala Muy buenas de noches. algunos temas que esta noche hemos Y a presentado para deleitarnos ustedes. Muchas gracias. con esta Miguel. última presentación y participación con este Un recital saludo por el cordial Día también de la a don Madre. José Rivera, Cultural quien Huamanga es Tunante. el fundador de la comparsa Huamanga Tunantes, 43 años en su haber tradicional. Y también a todos los que señoras y señores, representan su un fuerte parte aplauso a todos representativa ellos. La de esta estudiantina comparsa Huamanga año tras año. Tunante. También viene presentando su arte, su baile, sus nuevos cánticos y demás detalles importantes como lo hacen también las diferentes comparsas aquí en Ayacucho. Bien, estamos listos, señores de la estudiantina Huamanga Tunante. Muy buenas Hemos reunido noches grandes músicos y a que nos deleitarnos caracteriza Huamanga con esta Tunante. última presentación y participación. Vamos a dar inicio con este con un recital bonito por el Día pasacalle. de la Madre, Centro Cultural Huamanga Tunante y sus Maestro, cuando talentos. ustedes gusten. La temática para el día de hoy. Bien, Feliciano, estamos listos. Perfecto, señoras y señores, un fuerte aplauso a todos ellos. La estudiantina Huamanga Tunante. Le acompañamos con las palmas. Hermoso pasacalle huamanguino. Hemos reunido grandes músicos que nos caracterizan Huamanga Tunante. Con nuestras hermosas damas de Huamanga Vamos a dar Tunante. inicio con lo bonito. Nuestros grandiosos músicos. Somos Maestro, Huamanga cuando Tunante, guste. señores.
Somos Guamanga Tunante, 46 años al servicio de nuestra comunidad ayacuchana, deleitando y compartiendo nuestra cultura, nuestro arte. Gracias a don José Rivera, quien es fundador de esta comparsa, y muchos artistas más de antaños que el día de hoy tal vez no lo mencionamos. Sin embargo, esta comparsa es grandiosa. 46 años y nos vamos a nuestras bodas de oro. Así es. Hemos preparado otro bonito tema, que es un guainito para todos ustedes. Y muchas gracias por compartir esta bonita noche con nosotros. Gracias a todos ustedes. Quisiera hacer 3 hurras por nuestra Guamanga y nuestro guayno ayacuchano. ¡Hip! 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 Gracias por acompañarnos. Y gracias también a la Municipalidad Provincial de Huamanga, en la autoridad de nuestro alcalde. Se agradece por darnos esta oportunidad de compartir con nuestro pueblo. Ahora sí, el siguiente guainito vamos a dar inicio al estilo de nuestra arpa, también que es hermoso instrumento, parte de nuestra cultura, base de nuestra tradición. Maestro Otto. Vamos a hablar de lo mismo nuestro bueno y escuchamos.
jóvenes y también ya los de antaño. Muy bien, señoras y señores, la estudiantina Huamanga Tunante así presentándonos y desde el día de hoy oficialmente ya están formándose ellos como tal. Sí, por supuesto, justamente iba a decir eso. A ver, otro tema musical, ¿sí? Feliz día, mamita, ¿de acuerdo? Para despertarnos un poquito y para cerrar también ya esta bonita festividad del día de hoy. Así es que Feliciano y compañía, grandes artistas de renombre, como usted lo mencionaba, pues no se puede mencionar a todos, pero esta gran comparsa sí tiene esos grandes talentos, entre los jóvenes y entre también ya los de antaño. Se combinan muy, pero muy bien. Vamos a presentar entonces la última melodía que ellos nos tienen para esta noche. De aquí, justamente al viernes que viene, estaremos también presentando otra temática. Feliz día, mamitas, con adelantado para el tema justamente del día domingo 14. Ya desde ya, la Municipalidad Provincial de Huamanga está festejando el día de ustedes con ustedes. Feliciano Zapata y compañía, por favor, adelante con ese último tema musical. Un fuerte aplauso para todos ellos. Vamos a despedirnos con un hermoso carnavalito. La comparsa Huamanga Tunante 46 años nace como comparsa de oro. hace Muchas 46 gracias por haber años participado atrás. de esta bonita noche de todos nosotros. Gracias a la iniciativa Huamanga de Tunante, grandes sus talentos, personalidades grandiosos como músicos y José artistas Rivera. presentes. Y aquí estamos Como parte de presentes esta bonita centro noche cultural, para ahora deleitarles como estas estudiantina. hermosas canciones. Huamanga Y vamos a Tunante. terminar nuestra ¡Vamos, participación con lo que tal vez nos gusta hacer y sabemos hacer. Nuestros hermosos carnavales. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba nuestros Gracias, carnavales! ¡Manos fuertes! Vamos a despedirnos con un hermoso carnavalito. Huamanga Tunante, 46 años, rumbo a nuestras bodas de oro. Muchas gracias por haber participado de esta bonita noche de todos nosotros. Grandioso músico y artistas presentes por parte de este centro de Huamanga Tunante. ¡Vamos, maestro! La palma con otro carnaval.
Tunante. Gracias a los asistentes. El tiempo invertido sé que ha valido la pena. Un fuerte aplauso para todos ustedes. El día de hoy, señores de Huamanga Tunante. Muchas gracias por su participación. Gracias. Tengan todos una muy buenas noches. El día viernes que viene nos esperamos también para una nueva temática. Huamanga, de cultura, tradiciones, costumbres, folclore e identidad. Muchas gracias, estudiantina Huamanga Tunante. Gracias a los asistentes de identidad, por el tiempo invertido. Sé que donde ha valido la serás pena. testigo de artes visuales, para todos artes ustedes. escénicas, El música, día de hoy, obras señores de audiovisuales Huamanga Tunante, y patrimonio cultural inmaterial. Esto y mucho más Gracias. en el Cine Que tengan Teatro Municipal. todos una muy buena Ingreso noche. libre. Y el día viernes que Huamanga, viene los esperamos nuestra también para una identidad. nueva temática de los viernes culturales, de los viernes de identidad. Hasta otra oportunidad. Muy, pero muy buenas noches. Huamanga, de cultura, tradiciones, costumbres, folclore e identidad. Aperturamos los Viernes de Identidad, donde serás testigo de artes visuales, artes escénicas, música, obras audiovisuales y patrimonio cultural inmaterial. Esto y mucho más. Proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios municipales, medioambientales en las áreas urbanas, rurales del distrito de Ayacucho, viene realizando... El bullying se puede manifestar de forma física, verbal, social o a través del internet. Trata a los demás con amabilidad y respeto. No hagas a otros que aún faltaban instalar las plantas, las forestales. Vamos a adquirir un camión cisterna que va a servir para el riego. Se hizo la construcción del Parque Simón Bolívar, se complementó y pronto se realizará la construcción del Parque Las Flores, que está ubicado detrás del ex hospital. Por una Huamanga próspera, segura y saludable. La adquisición de equipos, maquinaria para los trabajadores y para que hagan uso en la parte técnica. Asimismo, se va a realizar la reparación de la pileta del parque. El bullying se puede manifestar de forma... y con lo cual se va a mejorar el turismo. Estos trabajos serán en beneficio de toda la población ayacuchana, brindándoles una mejor calidad de vida con espacios públicos para una sana recreación y esparcimiento familiar. La Municipalidad Provincial de Huamanga, a través del proyecto de áreas verdes, viene realizando el mejoramiento y mantenimiento de las áreas verdes de toda nuestra ciudad de Huamanga. Para ello se viene realizando las siguientes actividades, como la poda de gras, la poda de ramas. También venimos realizando lo que es la recuperación de áreas verdes, charlas, capacitaciones, sensibilizaciones a toda la población ayacuchana, así como también los arandeles, la instalación de postes para el cerco de nuestros parques y jardines, para lo cual pedimos a toda la población ayacuchana que por favor respeten nuestras áreas verdes, no maltratemos las plantas, no tiremos las basuras en las calles, ni en los parques, ni en ninguna otra parte. Para eso existen lo que son los tachos. Ahí por favor coloquemos. Y si tienen mascotas, no les permitan dejar sus heces en los pastos o en los jardines. Recójanlo, por favor. Cuiden su salud, cuiden la salud de todos sus seres queridos. ¡Cuidemos el medio ambiente! Por una Huamanga próspera, segura y saludable. El bullying se puede manifestar de forma física, verbal, social, o a través del internet. Trata a los demás con amabilidad. Trata a los demás con amabilidad. No hagas a otros lo que no te gustaría. Lo que no te gustaría. Si eres testigo de algún caso de bullying, avisa a las actividades del colegio. Avisa a las actividades del colegio.